Bueno, por acá nos habíamos quedado ayer, ¿verdad? Ustedes me dicen si todos pueden ver. Estamos estudiando lo que es la divergencia. Fíjense bien, nosotros vamos a estudiar el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes, que son teoremas sobre integración vectorial. Y para esos teoremas necesitamos antes revisar en qué consiste lo que es la divergencia y el rotacional, ¿verdad? El día de ayer hablamos un poco sobre la divergencia de un campo vectorial. Siempre que hablemos de un campo vectorial vamos a hablar de la divergencia y el rotacional, ¿verdad? Entonces, en la clase de ayer dijimos de que cuando tenemos un volumen imaginario, así como esto que ven acá, y está siendo atravesado por las líneas de campo, este es cualquier campo, ¿verdad? Puede representar cualquier campo. En este caso, entran la misma cantidad de líneas que salen, por lo tanto la divergencia es nula, ¿verdad? Eso lo vimos ayer. También habíamos mencionado que cuando en un volumen las líneas están saliendo, la divergencia es positiva. Cuando las líneas están entrando, es negativa. Y cuando la misma cantidad entran y salen, es nula, ¿verdad? La divergencia. Bien, vamos a ver. Ahora vamos a definir la divergencia matemáticamente. Vamos a ver matemáticamente la divergencia. A diferencia del gradiente, la divergencia se aplica a un campo vectorial. Recuerden, ¿verdad? Que en algunos libros a los vectores le ponemos una flecha encima, ¿verdad? Este es un campo vectorial en 3 dimensiones. Entonces, la divergencia es una operación que se obtiene cuando realizamos el producto punto del operador nabla con el campo vectorial. Esta sería la divergencia de A. Es bastante parecido, ¿verdad? En forma a lo que es el gradiente, pero es totalmente distinto porque el gradiente, recuerden que es el operador nabla, el mismo operador, actuando sobre una función escalar. Aquí no hay producto punto. Mientras que en la divergencia es el operador nabla, pero actuando sobre un vector a través del producto punto. Es una gran diferencia, ¿verdad? Cuando ustedes no vean aquí producto punto, este es un gradiente. La función se toma como un escalar. Y cuando hay un producto punto, obviamente esto tiene que ser un vector, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtenemos cuando hacemos una divergencia? Obtenemos un escalar, obtenemos un número. ¿Qué obtenemos cuando hacemos un gradiente? Obtenemos un vector. ¿De acuerdo? Obtenemos un vector. O sea que la divergencia digamos que es una operación todavía más sencilla, ¿verdad? Porque no nos devuelve lo que es un escalar. En cambio, el gradiente es un vector. Bueno, entonces en coordenadas cartesianas, jóvenes, como hasta el momento no hemos tocado las coordenadas curvilíneas, entonces la divergencia en coordenadas cartesianas es esto que ven acá. Las derivadas parciales del vector A con respecto a X, Y, Z. Pero como acuérdense que hay un producto punto, ustedes por eso ven que es la derivada de la componente X respecto a X, componente Y respecto a y componente Z respecto a Z. Eso es porque como es un producto punto, ¿verdad? O sea, la X con X es 1, Y punto Y es 1, Z punto Z es 1, mientras que Y punto X es 0, Y punto Z es 0 y así, ¿verdad? Bien, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, con respecto a gradiente, divergencia. No sé si les quedó claro esa parte del qué significa físicamente un gradiente, qué significa físicamente una divergencia. No sé si está claro o alguien que no haya comprendido puedo volver a explicar, pero puedo volver a hacer un pequeño paréntesis. Sí, ingeniero, a mí aún no me quedó claro la diferencia entre campo vectorial y campo escalar. Ajá, bueno, entonces aquí, por ejemplo, mire, esta función U es una función escalar o campo escalar, ¿verdad? Se le puede llamar como uno quiera, función o campo. En matemática le dicen función, en física le decimos campo.
es un campo escalar, mientras que A es un campo vectorial. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un campo escalar? Bueno, un campo escalar es una función que a cada punto del espacio le asigna un número, un valor numérico, ¿verdad? Mientras que un vector es una función como esta que ve usted acá, que a cada punto del espacio le asigna un vector. O sea que si usted a una función escalar, supongamos u, ¿verdad? U de x, y, z. Es una función. Entonces, supongamos, eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Es solo un ejemplo esto. 3y más z, sí. Entonces, esta función escalar, cuando usted le asigna un valor, o sea, le asigna valor a las variables x, y, z, usted obtiene un número. Eso es lo que hace una función escalar. A cada punto del espacio le asigna un valor numérico. ¿De acuerdo? O sea, si usted viene y le asigna valores a x, y, z, obtiene un número acá. Mientras que en una función vectorial, así como esta, cuando usted le asigna un valor numérico a las variables x, y, z, ¿qué es lo que obtiene? Un vector, ¿verdad? Obtiene un vector. Eso es lo que hace un campo escalar y un campo vectorial. Entonces, cuando usted le aplica el operador nabla a una función escalar, es un gradiente. Cuando le aplica el operador nabla a un campo vectorial, lo que obtiene es un escalar. Esa es una divergencia. Bien, no sé si más o menos quedó Sí, claro. sí, me quedó claro. Ya, gracias. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver ahora las propiedades que tiene la divergencia. No sé si pueden escucharme bien, Juan, es que está lloviendo fuerte acá. No sé si pueden escucharme bien. Sí, se escucha, sí, se escucha bien. Bueno, entonces vamos a ver. Las propiedades de la divergencia son las siguientes. La divergencia se aplica solamente a funciones vectoriales. Esa es la principal característica, ¿verdad? Otra característica es que la divergencia de una función vectorial es un escalar. Bastante obvio, ¿verdad? Porque es un producto punto. Pero no es un producto punto cualquiera, ¿verdad? Porque el producto punto, recuerden ustedes que el producto punto de dos vectores es conmutativo, ¿verdad? A punto B es igual a B punto A, ¿verdad? Es igual a B punto A. Pero en el caso de la divergencia, esto no es conmutativo, porque este es un operador, no es un vector cualquiera. Es un operador vectorial. Aquí no se le puede dar vuelta. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Que tenemos que respetar aquí el orden porque este es un operador. Bueno, otra propiedad es que cuando la divergencia se calcula sobre un volumen es diferente de cero, ¿verdad? Calculada sobre un volumen es diferente de cero significa que en el interior de ese volumen las líneas nacen o mueren. Justamente lo que les decía ayer, ¿verdad? A ustedes les han enseñado en las clases anteriores que una carga positiva produce líneas de campo que nacen en ella, ¿verdad? Mientras que una carga negativa, las líneas de campo convergen a ella. Entonces, ustedes ven que aquí tenemos un volumen imaginario. Dentro de ese volumen colocamos una carga positiva o negativa. Entonces, las líneas de campo de la carga positiva salen. Entonces, aquí tendríamos una divergencia. En este caso, la divergencia del campo, que es un campo eléctrico, ¿verdad? En este caso. En este caso, la divergencia es positiva. En este ejemplo que tenemos acá, la divergencia de este campo eléctrico, todavía no hemos tocado el tema de campo eléctrico, ¿verdad? Es negativa. ¿Se dan cuenta, verdad? La diferencia. Aquí tenemos una divergencia positiva, las líneas están saliendo, o sea, tenemos una fuente de campo. Bueno, tanto la carga positiva como negativa son fuentes de campo. Lo que pasa es que cuando es positiva, como las líneas nacen, le decimos que es una fuente. Cuando es negativa, decimos que es un sumidero de campo, o sea, las líneas están convergiendo hacia la carga. Las líneas están entrando, entonces tenemos divergencia negativa. ¿Cuándo la divergencia va a ser cero?
¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en este volumen meto una carga positiva y negativa de igual magnitud? Entonces voy a tener igual cantidad de líneas entrando y saliendo. Voy a tener una divergencia a cero. Entonces, ¿qué significa la divergencia? La divergencia de un campo significa, o sea, lo que me dice, ¿verdad? La divergencia es si el campo tiene fuentes o tiene sumideros. O sea, si el campo está naciendo en un punto o está convergiendo a un punto. Eso es lo que me indica la divergencia, ¿verdad? ¿De acuerdo? Con solo ver unas líneas de campo yo puedo saber si el campo está naciendo o está convergiendo hacia un punto. O si no, nace ni muere, ¿verdad? Como por ejemplo en la figura que les mostré ayer. Vamos a ver, voy a retroceder un poco. Esta figura, ¿verdad? Por ejemplo esta, ¿verdad? Ustedes ven estas líneas de campo, son paralelas y de igual magnitud. Estas líneas no están naciendo en un punto, ni convergiendo. Este campo no tiene divergencia. No tiene divergencia. Este campo que ven acá se nota, ¿verdad? Que tiene divergencia y es positiva. Porque se nota que las líneas están brotando de un punto, ¿verdad? En cambio aquí no es tan obvio, ¿verdad? Hay campos que son un poquito más complicados, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, las líneas son paralelas, pero van creciendo. O sea que aquí podemos decir de que este campo tiene una fuente, ¿verdad? Que está haciendo que las líneas vayan aumentando. ¿De acuerdo? O sea, viendo las líneas de campo uno puede sacar sus conclusiones, ¿verdad? Aunque lo mejor es haciendo el cálculo de la divergencia. Eso es lo más correcto, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular divergencia. Estos cálculos de gradiente y divergencia son bastante sencillos, ¿verdad? Porque son derivadas. Tanto el gradiente como la divergencia son derivadas, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Para calcular la divergencia a mí me tienen que dar un campo vectorial. Aquí tenemos el campo vectorial, F. Es un campo vectorial, dos dimensiones. Bueno, dos variables, ¿verdad? Esto está en tres dimensiones, pero es de dos variables. Se puede graficar porque aquí la función f es como que yo ponga z, ¿verdad? Puedo poner z en lugar de f. Entonces, al calcular la divergencia, aplico las derivadas parciales a la componente fx, a la componente fy, y derivamos. La componente fx es esto, ¿verdad? Seno de x. La componente f sub y es coseno de y. Entonces, derivando con respecto a x, el seno me queda coseno. Derivando con respecto a y, el coseno me queda menos seno. Esto que obtenemos acá es un campo escalar. Es un campo escalar general, ¿verdad? Ahora, si ustedes quieren obtener el valor de la divergencia en un punto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Asignarle valores a las variables x y, ¿verdad? O sea, a la divergencia de f la van a evaluar, por ejemplo, en el punto x igual a 1, y, 3. O sea, ustedes calcularon la divergencia en forma general, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Pero si quieren obtener el valor de la divergencia en un punto en específico, en el punto 1,3, entonces lo evalúan, ¿verdad? La divergencia en 1,3, evalúan aquí 1 en x, 3 en y. Simple, ¿verdad? Bien, vamos a ver, entonces, aquí podemos ver los gráficos. Esto lo pueden hacer en matemática, ¿verdad? En el laboratorio les van a enseñar a usar matemática. Aquí tenemos la función f, que es el campo vectorial, graficada la componente x y la componente y, como ven. Y aquí tenemos el mapa que me indica el campo vectorial en el plano. No confundan esto, ¿verdad? Con el gradiente, aunque es parecido, ¿verdad? Porque es un campo vectorial. Pero esto representa en este caso, a esta función. Entonces, aquí tenemos una imagen más amplia de lo que es la función f, el campo vectorial,
donde aparecen representadas las flechas. Como ven ustedes, alguien me preguntaba qué significa, qué es un campo vectorial. Pues un campo vectorial lo que hace es que a cada punto del espacio le asigna un vector, ¿verdad? Cada punto del espacio tiene asignado un vector. Y ese vector cambia según la función, ¿verdad? Según el punto donde nos encontremos. Bueno, entonces, aquí tenemos ya lo que es la divergencia. Esta es la divergencia. Ahora, ¿qué es la divergencia? La divergencia es un campo escalar. Esto es un campo escalar. Ese campo escalar lo pueden ver aquí, en 3 dimensiones. Este gráfico representa, ¿verdad?, ese campo escalar. Pero aquí está general. Ahora, si lo quieren obtener el valor en un punto, como les decía, ¿verdad?, tienen que evaluarlo en el punto que les indiquen. ¿Qué valor tiene, por ejemplo, en el punto A? En el punto B va a ir cambiando, ¿verdad? Por ahora estamos generalizando los campos, ¿verdad? A nosotros nos interesan los campos eléctricos y magnéticos. ¿De acuerdo? Y nuestras funciones escalares van a ser los potenciales, ¿verdad? Por ejemplo, el potencial escalar, que ustedes ya han estudiado antes, ¿verdad? Este es el campo eléctrico y nuestra función escalar va a ser el potencial eléctrico. A partir de un potencial eléctrico, nosotros vamos a poder encontrar un campo eléctrico y viceversa, ¿verdad? A partir de un campo eléctrico vamos a poder también encontrar un potencial eléctrico. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver otros ejemplos bastante simples. Aquí tenemos otra función vectorial de 2 variables. También le aplicamos la divergencia, como ven acá. Aplicamos la divergencia y obtenemos este campo escalar. Ahora, jóvenes, fíjense bien, este campo escalar da como resultado 0. Me da coseno de y menos coseno de y, esto es 0. O sea que este campo vectorial f tiene divergencia nula. Tiene divergencia nula. ¿Recibe algún nombre especial este tipo de campos? Sí, estos campos se llaman solenoidales, por si quieren tomar nota. Se llama solenoidal. Los campos cuya divergencia es nula se llaman campos solenoidales. En 321 no vamos, el campo eléctrico no es solenoidal. En 415 sí, ¿verdad? El campo magnético es solenoidal, o sea, la divergencia es nula. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, Juan. Todo claro. Bien, continuemos. Lo mismo, aquí tenemos los gráficos, ¿verdad? Aquí tenemos el gráfico del campo vectorial. Hay campos que es bastante difícil, ¿verdad? O sea, si yo les muestro este gráfico a ustedes y les pregunto, ¿qué tipo de divergencia tiene este campo? Sería muy difícil contestar la pregunta, ¿verdad? Sería muy difícil. Entonces, la manera ahí es conociendo el campo y calculando la divergencia matemáticamente, ¿verdad? Al calcular la divergencia, ahí me puedo dar cuenta si es de divergencia nula o positiva, negativa. Bien, aquí tenemos otra función un poquito más compleja. Esta función también está en 2 variables. Vamos a calcularle la divergencia. Vamos a ver qué sucede aquí. Calculo la divergencia. La derivada de la componente x, que es esto, con respecto a x. La derivada de la componente y con respecto a y. Esos cálculos los pueden hacer en su cuaderno, ¿verdad? Si tienen a mano, para que vayan corroborando esto.
Entonces, la divergencia de este campo es esto. Derivar es bastante sencillo, ¿verdad? Cuando veamos la integración vectorial, ahí sí vamos a tener un poquito de más, vamos a tener más complejidad en eso, ¿verdad? En esos cálculos, pero las derivadas son bastante simples acá. Entonces, aquí ya tenemos nuestro campo escalar. Este campo escalar, también, ¿verdad? Aquí no podríamos saber si la divergencia es positiva o es negativa. Ahí tendríamos que hacer el cálculo, ¿verdad? Asignando valores. Entonces, vamos a ver los gráficos. Aquí tenemos el gráfico del campo vectorial. Y aquí tenemos el gráfico del campo escalar, que es la divergencia. O sea, esta figura, este gráfico, representa ese campo escalar, cómo varía en el espacio. Bien, joven. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Recuerden que por ahora estamos únicamente abordando el concepto de la divergencia, el gradiente, porque en lo que sigue vamos a estudiar teoremas integrales, donde vamos a aplicar, nos vamos a basar en estos conceptos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ya vimos el significado físico de la divergencia. Vamos a ver ahora qué significa el rotacional o rotor, ¿verdad? También le llaman rotor. Un campo vectorial, todo campo vectorial debe tener divergencia y rotacional. ¿De acuerdo? O sea, para nosotros aquí en 321, la divergencia y el rotacional de un campo es tan importante como las leyes de Newton en la mecánica, ¿verdad? En física 100. O sea, aquí cuando hablemos de campos vectoriales, siempre vamos a tener nosotros que estudiar lo que es la divergencia y el rotor del campo. Esas van a ser nuestras herramientas, ¿verdad? Entonces, el rotor se refiere básicamente a si un campo gira, si un campo tiene remolinos. El rotor es un poco más complicado que la divergencia, ¿verdad? Para poder, o sea, es un poco más complicado de verlo que lo que es la divergencia. Aquí, por ejemplo, fíjense bien, tengo campos vectoriales con rotacional pronunciado. Les voy a explicar esto con otras figuras mejor. Lo voy a dejar para el final de la clase. Como ven ustedes acá, no sé si me escuchan porque está lloviendo bien fuerte. Bueno. Sí, escuchando bien. Sí, verdad es que, bueno, yo casi no me cuesta porque está tronando, está lloviendo, entonces no tengo que hablar un poco fuerte. Bien, estos campos vectoriales que ven acá tienen remolino, ¿verdad? Es bastante obvio, ¿verdad? Que siguen una trayectoria curva, se arremolinan en torno a un punto. Es como el desagüe de la pila, ¿verdad? Cuando ustedes destapan el desagüe, le quitan la tapadera a la pila, el agua circula en remolino, fluyendo a través del desagüe. ¿Eso qué ocurre? Por ejemplo, en los desagües, cada partícula de agua lleva un vector de velocidad, ¿verdad? Tiene una velocidad. Entonces ahí tenemos un campo vectorial que tiene rotacional, porque tiene giro en torno a un punto. Entonces el rotacional de eso trata, en saber si un campo tiene un giro en torno a un punto. ¿De acuerdo? ¿Qué otro campo vectorial tiene rotacional? Los huracanes, ¿verdad? En los huracanes también podemos ver, ¿verdad? Que el huracán gira en torno al ojo, en torno a un punto. Entonces, las partículas de agua tienen una velocidad, que es un vector. Entonces, podemos construir un campo vectorial, así como este que ven acá, con remolinos. Estos campos vectoriales tienen un rotacional igual a 0, porque como ven acá, estos campos no giran en torno a un punto. Es un poquito más complicado verlo, ¿verdad? Tal vez la figura no sea la mejor para ilustrar esto,
mejor al final de la clase, les voy a mostrar otras imágenes para que lo puedan ver de una mejor forma. Matemáticamente, ¿qué es el rotor? Pues el rotacional es una derivada también, son derivadas, ¿verdad? Es el operador nabla actuando sobre un vector, pero a través del producto cruz. Tenemos un campo vectorial aquí, pero le aplicamos el rotacional. Como estamos trabajando en coordenadas cartesianas, entonces podemos usar la forma determinante, ¿verdad? En la primera línea pongo los vectores unitarios, en la segunda línea las derivadas parciales y en la tercera línea las componentes del vector A. Entonces después, siguiendo la fórmula del determinante, obtenemos esto: componente X, Y y la componente Z. Esto es difícil de memorizar, ¿verdad? La fórmula del determinante es, quiero decir, esta fórmula de rotacional cuesta mucho memorizarla. No les recomiendo, ¿verdad?, que traten de memorizarla, porque de todas formas nosotros vamos a utilizar tablas de fórmula, ¿verdad? A la hora del examen ustedes pueden usar tablas. Lo que sí es bueno que ustedes sepan cómo calcular este determinante. En coordenadas cartesianas, ustedes lo pueden hacer con este determinante, si no se quieren aprender esta fórmula, ¿verdad? Ahora, en coordenadas cilíndricas y esféricas, ahí sí vamos a tener que hacer uso directo de una fórmula que va a ser mucho más complicada que esta, porque con el determinante es un poquito más complicado hacerlo, ¿verdad?, cuando estamos con coordenadas cilíndricas y esféricas. Bueno, entonces, vamos a ver. Digamos que esto es matemática, ¿verdad? ¿De dónde sale todo esto? Como les digo, con el determinante no hay pérdida, ¿verdad? Si usted sabe muy bien calcular determinantes, aquí no va a tener complicación. No va a tener ninguna complicación en esto. Esto solo son fórmulas, como ven acá. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Luego les voy a mostrar unas imágenes para que puedan ver el significado de estas cantidades. Acá tenemos un campo vectorial y queremos obtener el rotacional. Recuerden, si el rotacional es 0, el campo se llama irrotacional. Si es positivo, puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Puede ser positivo o negativo, pero no recibe un nombre en especial ahí. Ahora, cuando el rotor sea 0, el campo se llama irrotacional, pero además de eso, significa que el campo es conservativo. Es algo muy importante, ¿verdad?, que vamos a tocar más en detalle cuando estudiemos el campo eléctrico. Entonces, vamos a ver. Aquí usamos la fórmula directamente. Es bastante sencillo, ¿verdad?, porque son derivadas. Fíjense bien. Gradiente, divergencia y rotacional son derivadas. Entonces aquí lo que tienen que hacer es solo sustituir en la fórmula las componentes del vector. Este vector tiene componente X y componente Y. No hay componente Z. La componente Z es 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Esto que está marcado en rojo significa que se anula, ¿verdad? Se anula al hacer las derivadas. Solo lo que está en verde no se anula. La derivada de la componente Y, que es X con respecto a X, es 1. La parcial de Fx, que es menos Y, con respecto a Y, es menos 1. Multiplicado por este menos, da más 1. De manera que tenemos que el rotacional es 2. Es un vector. A diferencia de la divergencia, el rotacional es un vector, ¿verdad? El rotacional es un vector. En este caso, la divergencia es positiva y apunta en la dirección de Z. ¿De acuerdo?
Apunta en la dirección de Z. Bueno, no sé si tienen preguntas. Aquí también podemos ver las figuras. Aquí tenemos el campo vectorial, como ven ustedes. Es bastante obvio en este caso que este campo tiene rotacional, ¿verdad? Porque ustedes ven que las líneas están haciendo un remolino en torno al centro. Como lo pueden ver acá. En torno a este punto está girando el campo. Bueno, a ver, no sé si tienen dudas, jóvenes, hasta acá. Antes de continuar, me gustaría hacer un paréntesis acá porque estos son ejemplos, ¿verdad? Es lo mismo prácticamente. Voy a mostrarles voy a mostrar una presentación. No sé si pueden ver, jóvenes, esto que estoy presentando. ¿Se puede ver? Sí. Sí. Bien. Sí se ve. Les voy a mostrar esta figura, jóvenes, de gradiente, divergencia y rotor. ¿De acuerdo? Eso son figuras nada más, para que puedan comprender un poco mejor el significado, ¿verdad? Supongamos de que tenemos una montaña, así como les explicaba ayer, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos trazar unas líneas que son curvas de nivel en esta montaña y las podemos proyectar en el plano XY, así como ven acá. Al proyectar en el plano, tendríamos esto que ven acá. Estas son curvas de nivel. Es un mapa de contorno, ¿verdad? Recuerden que el gradiente siempre es perpendicular a las curvas de nivel. Por definición, ¿verdad? Siempre va a ser perpendicular. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo en cada curva de nivel, yo puedo calcular el gradiente. ¿Y hacia dónde va a apuntar el vector? Va a apuntar hacia donde esta montaña tiene la máxima inclinación, ¿verdad? O sea, hacia la cima. ¿De acuerdo? El gradiente me proporciona una información útil porque me dice en qué dirección me tengo que mover para poder llegar al punto más alto, donde la función tiene su máximo crecimiento. Como ven, el gradiente siempre es perpendicular a las curvas de nivel. ¿Y qué pasa acá, por ejemplo? ¿Qué pasa con esto? Esto me está indicando de que la magnitud del gradiente en el punto A, que es este que ven acá, es mayor que la magnitud del gradiente en el punto E. ¿Por qué es mayor? ¿Por qué será mayor? El gradiente en A es mayor que el gradiente en E. Fíjense bien, jóvenes. Tanto las curvas de nivel como el gradiente a mí me indican algo, ¿verdad? Sobre la función. Es porque hay más crecimiento en esa área. Ajá. Bueno, fíjense bien. Por eso. Donde las curvas de nivel, por ejemplo aquí en esta zona de aquí, donde las curvas de nivel estén más juntas, significa que la inclinación de la pendiente es mayor. En esta zona de aquí la pendiente es más empinada que acá, ¿verdad? Entonces las curvas de nivel aquí están más juntas. Y el gradiente, por lo tanto, ¿verdad? El vector gradiente va a tener una magnitud mayor, porque el gradiente indica qué tan inclinada es la pendiente, la magnitud, ¿verdad? La magnitud del gradiente me indica qué tan inclinada es la pendiente. Por eso es que el gradiente en A es mayor que el gradiente en E. La magnitud es mayor. Fíjense que aquí, miren, en esta parte donde está el punto E, las curvas de nivel están más separadas. Es porque la pendiente es
menos inclinada. ¿De acuerdo? Estamos bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Ahora, vamos a ver, les quiero explicar algo sobre el rotor, porque el rotor también es un poquito más complicado de verlo, ¿verdad? Físicamente. Fíjense que para entender el rotacional hay un método bastante simple. El método consiste en utilizar unas paletas, una rueda de paletas, así como los timones de los barcos, ¿verdad? Que usan una rueda que tiene paletas. Entonces, suponiendo, ¿verdad?, de que las líneas de campo, aunque el campo es abstracto, suponiendo que las líneas de campo pueden hacer mover esa ruedita, entonces vamos a ver. Aquí tenemos, imaginen que esto es un tubo por el que circula agua. Las partículas de agua tienen una velocidad. De manera que este campo representa la velocidad de las partículas, ¿verdad? Entonces, si yo pongo la ruedita de paletas aquí dentro, la prueba consiste en lo siguiente. Si el campo hace que la rueda gire, significa que el campo tiene rotacional. Y si el campo no hace que la rueda gire, significa que el campo no tiene rotor, o sea, el rotor es cero. ¿Qué pasa aquí en este caso? Lo que sucede es que el campo hace que la rueda gire. Fíjense en la rueda de arriba. ¿Por qué gira la rueda de arriba? Porque la magnitud de las líneas que están aquí abajo, esta por ejemplo, la magnitud es mayor que esta otra línea, ¿no? Entonces la fuerza aplicada en la paleta de abajo va a ser mayor que en la paleta de arriba. Entonces la rueda va a girar en sentido antihorario, como lo ven ahí. ¿Qué pasa con la rueda de abajo? Igual, la paleta que está aquí arriba va a sentir mayor fuerza que la que está abajo, entonces va a girar en sentido horario. Entonces, en conclusión, ¿verdad? Si una rueda de paletas gira, es porque el campo tiene rotacional. Si no gira, no tiene rotacional. ¿De acuerdo? Porque ustedes ven, ¿verdad? Que si yo les muestro este campo vectorial, sería muy difícil sacar la conclusión de que el campo gira o no. Porque este campo más o menos tiene una forma así, ¿verdad? Tiene esta forma. Entonces no es obvio que el campo gira. Los campos que giran, para que sea obvio, tienen que tener esta forma más o menos, ¿verdad? Tienen que estar formando un remolino en torno a un punto. Este campo se nota que gira, ¿verdad? Pero este campo no es tan obvio que gira. Entonces la prueba de la rueda de paletas es bastante apropiada en estos casos, ¿verdad? ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas. No, Bien, aquí tenemos, ¿verdad?, otra ilustración. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes de que estas flechas representan un campo vectorial y aquí tenemos la rueda. ¿Qué va a pasar aquí? La rueda no gira, ¿verdad? No gira porque el campo es uniforme. Las líneas tienen la misma magnitud y son paralelas. De manera que la fuerza aplicada en toda la paleta, en todas las paletas es igual, de manera que las fuerzas se cancelan, ¿verdad? La rueda permanece fija, no va a girar. De manera que este campo tiene rotacional igual a 0. Estas líneas de campo, suponiendo que este es un campo F, el rotor de F es 0, porque la rueda no gira. ¿De acuerdo? Y así, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, miren acá, las líneas de campo, este campo vectorial, las líneas de campo son paralelas.
pero no, el campo no es uniforme, porque es más intenso en una región que en otra. Por ejemplo, aquí las líneas están más juntas, el campo es más fuerte que aquí. Entonces, esta paleta de aquí va a sentir más fuerza que estas paletas de abajo. Entre comillas, porque no es fuerza, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes saben de que las líneas de campo es algo abstracto, ¿verdad? Eso es abstracto. Solo estamos poniendo un ejemplo nada más. Entonces, esta rueda de paletas va a girar en sentido horario. De manera que este campo tiene un rotacional distinto de cero. ¿De acuerdo? Es un rotacional distinto de cero. Bien. Bueno, eso sería todo, ¿verdad? Eso sería todo con la presentación. No sé si tienen preguntas, jóvenes.